Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el mito de la caverna de Platón. Comencemos. Bueno, comentarles que es una historia o una alegoría que Platón usa para explicar la diferencia entre lo que percibimos con nuestros sentidos, es decir, lo que vemos y tocamos, el mundo sensible, y la verdadera realidad que solo se alcanza con la razón, llamado el mundo inteligible. También decir que esta historia nos pide imaginar a unos prisioneros que están encadenados en el fondo de una cueva desde que nacieron, mirando una pared donde se proyectan sombras de objetos que pasan detrás de ellos. Y decir que para estos prisioneros las sombras son la única verdad que existe, llamada doxa u opinión, porque es lo único que han visto en su vida sin sospechar que afuera hay un mundo real y un sol que lo ilumina todo. Continuemos hablando un poco más sobre el mito de la caverna de Platón, en este caso hablar sobre los elementos. El primer elemento a mencionar es o son las sombras, que representan las apariencias, las mentiras o la información incompleta que aceptamos como verdad sin cuestionar, también mencionadas como eicasía o imaginación. Otro elemento son las cadenas, que vendrían a ser los prejuicios, la falta de educación, es decir, la dialéctica o la costumbre de no pensar por nosotros mismos. Otro elemento a mencionar es la salida de la cueva, que representa el proceso de educación. Es un camino difícil y doloroso porque la luz del sol, es decir, la verdad, al principio nos encandila y nos hace sufrir. Y por último mencionar el sol, que es el símbolo de la idea del bien, la verdad máxima que ilumina todo el conocimiento, es decir, la epísteme o ciencia. Continuemos hablando un poco más sobre el mito de la caverna, en este caso preguntarnos qué pasa cuando el prisionero sale. Según Platón, decir que una vez que el prisionero se acostumbra a la luz, se da cuenta de que las sombras de la cueva era solo una copia borrosa de la realidad. También agregar que siente la obligación ética de volver a la cueva para intentar liberar a sus compañeros, pero ellos se burlan de él o incluso lo atacan porque no quieren abandonar la comodidad de sus sombras. Sigamos hablando un poco más sobre el mito de la caverna, en este caso, hablar sobre algunas críticas. Entre sus críticas, mencionar el peligro de creerse fuera. Una crítica actual es que usamos este mito para llamar ignorantes a los demás. La advertencia es que todos estamos en alguna caverna, como las redes sociales, por citar algún ejemplo, y creer que ya salimos puede ser otra forma de estar encadenados. Otra crítica que se suele hacer sobre el mito de la caverna es la soberbia del saber. Se critica a quienes regresan con aires de superioridad. El conocimiento real debería traer humildad para ayudar a los otros y no desprecio. Y la última crítica a mencionar es el proceso infinito, ya que no se sale de la caverna una sola vez. Es una lucha constante porque siempre aparecen nuevas sombras que intentan engañarnos. Sigamos hablando sobre el mito de la caverna, en este caso hacer un breve resumen. Ya para ir finalizando podemos decir que Platón nos dice que el mito de la caverna es el paso de la ignorancia al conocimiento. Los prisioneros representan a quienes viven en la doxa, es decir, apariencias y prejuicios. El ascenso hacia la luz simboliza la educación, el paso del mundo sensible al mundo inteligible. Al alcanzar la epísteme, es decir, el saber real, surge la responsabilidad de regresar para guiar a los demás, entendiendo que la educación es un proceso de liberación constante. Bueno, eso es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!